He tomado el libro de Segunda de Timoteo. He estado estudiando mucho acerca de este texto y esta carta en particular por el significado que tiene para nuestras vidas. Voy a ubicarlos un poco en el contexto de esta última carta. Pablo estaba encerrado en una cárcel. Esta carta fue escrita 2, máximo 3 meses antes de su muerte. Muerte que él ya estaba esperando a causa de todo lo que estaba padeciendo. Así que esta carta es escrita por, podemos decir, casi que un moribundo, ¿no? Se le llama a esta carta la última voluntad y el testamento o el testamento del apóstol. Porque en esta carta él, podemos decir, deja salir todo su corazón hacia un hijo amado, hacia él estaba mirando a Timoteo como esa persona que iba a tomar, iba a asumir esa posta, estaba recibiendo un legado, estaba recibiendo, como él lo llama, un legado o el depósito de la fe en lo que vivía el mismo Pablo. Así que Pablo, un hombre que estaba condenado a muerte, que tenía sus días contados, él ya había estado antes preso por espacio de 1 año y medio, 2 años, también en Roma. En Hechos 28:30 nos habla de cómo él había estado allí. Y él salió, siguió sus viajes, pero en esta última ocasión había una persecución muy fuerte hacia el cristianismo. Había todo un ambiente hostil, y no solamente hostil, era una persecución abierta. El emperador Nerón había tomado el poder y él, al ver que el cristianismo estaba creciendo, se estaba expandiendo, al ver que aún en su propio palacio, en el propio imperio, había gente convertida, muchos griegos, muchos romanos, muchos judíos convertidos, él empieza a buscar la manera de detener el crecimiento del cristianismo. ¿Y qué hizo Nerón? Llegó a tal punto que él encendió la ciudad, él la enciende, le echa candela y culpa a los cristianos. Sobre todo, culpa a Pablo porque dice, él es el instigador y él es el instigador de todo, él es el que realmente, el autor intelectual de todo esto, y creó todo un ambiente antagónico hacia lo que es la iglesia cristiana. Si bien es algo muy fuerte pensar que en ese momento toman a Pablo y ahí ya él sabía que había una sentencia contra él, había empezado una persecución contra cristianos creyentes muy humildes y sencillos, contra familias enteras. Algunos los echan a los leones, otros encarcelados, una persecución muy fuerte. Allí es donde cae el mismo Pablo y él tiene ya esa sentencia de muerte. Así que imagínate, piensa cómo se sentía la iglesia en aquel entonces, con ese ambiente hostil, que ya llamarse cristiano no era orgullo, no era privilegio para algunos. Llamarse cristiano realmente era ponerse una cruz en la espalda, era ponerse realmente, muy posiblemente, una sentencia de encarcelamiento o de muerte. Y Pablo estaba preso, él era el símbolo, el ejemplo. Y en lugar de Pablo estar triste o estar preocupado, lo que hace Pablo es pensar quién va a seguir al frente. Y la gente, la iglesia empieza a cobrar ánimo de él. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Qué sucede cuando llegan los momentos difíciles y de crisis? ¿Cuál es la tendencia? Mucho más si es una crisis, podemos decir, generada a causa de nuestra fe, cuando es una crisis por persecución religiosa. Yo creo que en un sentido, ahorita estaba leyendo algunas estadísticas mundiales de la persecución del cristianismo. Se dice que el año pasado hayan muerto más de 3.000 cristianos en el mundo entero. Una persecución en uno de los países más que en otros.
En algunos han sido, como hemos visto en los yihadistas y todo esto, como vemos en Pakistán, la India, como vemos en muchos países que han estado sufriendo una persecución directa. Nosotros aquí en América Latina, particularmente en Colombia, hemos sufrido una especie de persecución, no abiertamente de esa manera como con Pablo, pero sí creo que de una u otra manera, como hablaba la semana pasada, hemos visto un cambio social, un cambio de ideologías, un cambio realmente de creencias y de fe. ¿Qué es lo que sucede con la cultura y con la sociedad? Que en medio de ese cambio, de esta globalización, de los medios de comunicación, la conectividad ha abierto las fronteras. Ya no tenemos fronteras para nuestras creencias y nuestra fe. Hoy vemos a más y más jóvenes cómo podemos decir que se conectan con tantas creencias. Para mí es increíble ver a caleños vestidos como que fuesen personas de la India, a jóvenes comprando ropa no por la marca, ni siquiera por la calidad, sino porque esta ropa representa una creencia, comprando manillas y cosas que representan su cambio de cosmovisión, su cambio de fe, porque las culturas se moldean a través de ideas y pensamientos. Como decía Max Weber, las ideas tienen consecuencias. ¿Cómo se cambian y se moldean las culturas, las sociedades? Primero, a través de palabras e ideas, pensamientos. Se siembran ideas. Hoy estamos viendo una sociedad que, si usted le habla hoy en día de Dios, es como que es un tema vetado, ¿no? Si tú hablas, por ejemplo, hemos llegado a un punto tal en esta sociedad que aquellos que de pronto hablan de moralidad, hablan de ética, que hablan de fe, que hablan, por ejemplo, los jóvenes hoy en día que hablan de la abstinencia, son vistos como raros. Los que hablan de matrimonio y de fidelidad en esta sociedad es como que hubiésemos pasado de moda. Hoy en día no se puede abiertamente hablar de Dios, no se puede hablar abiertamente de Jesús. Es más, ya tenemos leyes contradictoriamente, diría yo, que hablan de la libertad religiosa, pero lo que hace al contrario es limitar la libertad religiosa. En nombre de la libertad de cultos hay más y más prohibiciones, hay más y más persecución. Hoy en día una persona puede salir desnuda, puede salir haciendo marchas pro homosexualismo, pro todo lo que tiene que ver con toda esta ideología de género, pero si nosotros lo hacemos, para nosotros estamos atacando la libertad de expresión, pero para ellos es progresismo y es realmente, se dice, no, ese es el pensamiento de la última época. Esto es ser avanzado y de mente abierta. O sea, es como que las reglas del juego se hubiesen cambiado, ¿estamos de acuerdo? E inclusive en nuestra propia casa, de pronto cuando tú hablas de Dios, de ciertas cosas, encontramos en nuestra propia casa una persecución en algún sentido donde no se puede hablar. Las universidades. Hoy en día usted habla en la universidad de Jesús, hablar de Dios, hablar de cristianismo, hablar de moralidad, hablar de matrimonio, hablar de esos valores sólidos de la sociedad que tú y yo, a la que tú y yo pertenecimos o teníamos hace 15, 20 años, ya no es lo mismo. Es más, hoy en día en la radio no lo puedes hacer. Hace 15, 20 años, hablar de lo que se habla hoy en la televisión, demostrar la manera tan abierta como hoy en la televisión hay una persecución al cristianismo y hay una libertad, al contrario, a la inmoralidad, a la diversidad sexual y a todo esto. El que hable de heterosexualidad, hoy nosotros somos los enfermos de la sociedad. Al contrario, una persona progresista y de mente abierta y una persona libre de pensamiento es la persona al contrario, que proclama abiertamente sus ideales, pero si nosotros lo hacemos, estamos haciendo persecución religiosa, estamos haciendo todo lo contrario a la ley. Hace 15, 20 años eso no se oía, no se veía. Hoy en día
Al contrario, se promueve y se aplaude, porque las ideas luego se convierten en valores sociales. ¿Qué son los valores? Es aquello que la sociedad ama, proclama y que practica. De esos valores se termina constituyendo una cultura. Por eso tenemos hoy una cultura, e inclusive dentro de esa cultura lo vemos en las artes, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en la educación. Y luego de esa cultura elegimos los gobernantes, políticamente hablando, que son los que van a emitir las leyes para que esa cultura sea una realidad. Entonces encontramos en el gobierno, encontramos en las áreas públicas, en la educación, en el arte, en la música, encontramos en empresarios y todo, apoyando todo este movimiento, que es un movimiento global, no solamente de Colombia, sino a nivel nacional. Esto es lo que hoy se llama patocracia. ¿Sabe qué es la patocracia? Cuando hablamos de patocracia, viene del término patología. La patología es una inclinación, una orientación que da una minoría. Patocracia es cuando en una sociedad determinada, una minoría, de una manera muy intencional, muy planificada y hábilmente diseñada, impone sus pensamientos, su ideología y todos sus valores y sus creencias a la gran mayoría. Y aquí en donde tú y yo estamos hoy. Unas minorías con una orientación han logrado de una manera muy intencional. Hay que reconocer, como Jesús mismo lo dijo, que los hijos de este mundo, ellos son más sagaces que los mismos hijos de Dios, dijo Jesús. Porque ellos han logrado establecerse en lugares muy estratégicos, usando la ley para atacar la libertad religiosa de la mayoría de un país. Patocracia. Una minoría se ubica en lugares estratégicos, toma las leyes, se ha tomado la educación en este país, están gobernando a través de las altas esferas públicas, y no solamente me refiero a nuestro país, América Latina y el mundo entero, porque esta es una agenda global, mundial. El problema es global, pero se baja a la sociedad a través de políticas públicas, y por eso a veces como iglesia nos sentimos cuando vemos este alarde, bueno, por otro lado también de violencia, cuando vemos todo este alarde, no sé si a ti te pasa, pero cuando uno escucha las canciones que cantan los jóvenes hoy, toda esa banalidad, cómo han logrado permear. Mire, yo no sé si usted y yo somos de ese modelo, pero esas canciones, ¿se acuerda de lo que llaman hoy en día música de planchar, ¿no? 60, 70. Eran canciones con un contenido romántico, con un contenido de un valor hacia el amor, hacia la mujer, hacia la vida misma. Las canciones tenían un contenido distinto. Era un contenido con algunos valores, y podemos decir ni siquiera religiosos, valores hacia lo que eran el amor, lo que era la mujer, matrimonio, la vida, lo que era la sociedad en sí. Se cantaba de otra manera. Hoy en día vemos cómo ha habido un banalismo, la banalidad, la vaciedad de este mundo a través de lo que se canta. ¿Por qué? Porque lo que cantan no solo son canciones, cantan ideologías, cantan creencias. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Hoy ustedes vieron el volumen controlado porque estamos enfrentando una demanda de un vecino por el sonido, por el ruido. Nos toca hacer algunos ajustes. Entonces, si algunos de pronto sienten que no tiene todo el sonido, es por eso. Y estamos, gracias a Dios, hemos podido ahí con las autoridades estar mirando y todo para que comprendan un poco. Pero en gran medida y en gran parte he leído mucho y he conocido mucho de iglesias cerradas, clausuradas, todo eso en nombre de la libertad. Por ejemplo, de pastores presos a causa de no hacer lo que se le demanda y se le exige. ¿Por qué hablo esto?
porque este era el contexto, lógicamente en un nivel muy extendido, muy amplio, en la que vivía el apóstol Pablo. Y Timoteo era su discípulo, y Timoteo tenía temor, era un joven temeroso, discípulo. Es más, Pablo le llama a él en el capítulo 2, no, el capítulo 1, la primera parte, mira, 27 veces le dice Pablo a Timoteo: esfuérzate, esfuérzate. ¿Por qué? Cobra ánimo. Esta carta es una carta para darle ánimo a una iglesia perseguida, a unas personas que de pronto, al ver la persecución y al ver la adversidad y al ver cómo la maldad, la violencia, al ver cómo cada vez se le veía con más menosprecio, la gente, la iglesia tendía a decir: yo no sigo adelante, o a vivir un cristianismo amoldado a la sociedad. ¿Cómo puedo seguir siendo cristiano sin que el mundo lo sepa? Y en Roma particularmente estaban viviendo con el diablo mismo. Al que era creyente, inmediatamente era una nota de cualquier índole a las leyes, a un soldado, y lo llevaban. Por eso Pablo, cuando está escribiendo aquí, está trayendo ánimo a su hijo Timoteo. Así que yo quiero decirte qué pasa. Hoy vemos en esta sociedad también, lo primero que dije es la patocracia, pero también hay otro fenómeno que se llama la radicalización ideológica, como nunca antes. Cuando leemos o cuando vemos noticias hacia lo que está pasando con el yihadismo y este crecimiento que ha tenido el islamismo, los musulmanes se han extendido de tal manera que ellos tienen un plan estratégico de crecimiento y de ser la religión mayor del mundo entero. Han invadido Francia, está invadido todo esto que vemos, esta guerra que hay en Francia, esta guerra que se está dando en el mundo entero. En Inglaterra, un amigo que trabaja en el Chelsea me decía cómo lo que era Inglaterra, el lugar donde se dio la reforma, hoy en día no es la misma, por la invasión que hay tan impresionante. Barrios enteros, ciudades enteras, ya no hay cristianismo porque han logrado tomarlo. En nuestro país ha crecido el yihadismo, y una característica de este yihadismo y de esta creencia es lo que se llama radicalización ideológica. Que la radicalización es cuando un grupo, parecido a la patocracia, un grupo toma una creencia, pero no es suficiente que haya una tolerancia de la otra parte, sino que esa tolerancia significa que tiene que convertirse a lo que yo creo. Y empieza ideológicamente y en la parte de la palabra un ataque verbal. Y si tú no crees lo que yo creo, que es lo que vemos hoy en día, no es suficiente con que tú respetes el respeto con el que tú y yo no levantamos. Eso que se llamaba respeto, hoy en día, o la tolerancia, ha cambiado, porque hoy la tolerancia o la nueva tolerancia de hoy no es suficiente con que yo te respete lo que tú crees. Y si tú tienes una orientación diferente a la mía, no es suficiente con decir yo te respeto. Es obligación promoverlo y apoyarlo en sus ideales. Si no lo hago, entonces yo soy lo que oímos hoy en día de los intolerantes, los homofóbicos. Y hay una calificación completamente agresiva. Vemos hoy en día, un sacerdote escribió en el periódico en El País un texto muy bueno que llamaba la intolerancia de los tolerantes. Porque hoy en día se habla de la intolerancia, pero los que están escribiendo llamándose tolerantes son completamente intolerantes con los tolerantes. Si no se piensa como ellos, entonces los estamos atacando. No es suficiente decir yo te respeto, porque bueno, es tu decisión. No es suficiente. Tenemos obligatoriamente que darle. Por eso viene todo esto de la educación que vivimos hace dos años, en las marchas que se hizo. Porque no es suficiente con que nosotros como padres queramos levantar a nuestros hijos en los valores cristianos, con la ética social de vida, sino que nos vemos obligados
a enseñarle a nuestros hijos lo que la minoría considera que es en torno a la sexualidad, a la educación y a la fe. Nos quieren quitar a nosotros la autoridad de criar a nuestros hijos en los valores que nosotros profesamos. Y radicalización ideológica. ¿Por qué digo esto? Y desarrollo el tema porque ya me queda poco tiempo. ¿Qué pasó con Timoteo? Lo primero que entra Pablo a decirle a Timoteo, precisamente en el capítulo 1, le está hablando acerca de cómo Timoteo necesita esforzarse. Lo primero que le dice Pablo a Timoteo, algunos consejos. Lo primero que le dice es, en la salutación, él le está hablando a su hijo Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, y me encanta esto, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y es importante entender que la fe que Dios nos ha dado, Dios nos demanda que nosotros la transmitamos a otros. Y Pablo está despertando en su hijo Timoteo esa pasión que había en él. Pablo no está preocupado por él. Timoteo debía estar animando a Pablo. Al contrario, Pablo está animando a Timoteo, diciéndole, no te preocupes por mí. Lo importante no es que yo esté preso, es que la palabra de Dios no esté presa. Y le está haciendo un llamado a mirar a lo que ha sido llamado. Sigo adelante, dice en el versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. El primer capítulo, Pablo está haciendo memoria. Primero lo hace él. Él dice, yo he sido escogido, llamado, apartado por él como embajador, como proclamador del evangelio. Y luego le dice, pero tú también has sido llamado, escogido. Y eso es muy importante que sepamos, que no solamente ser creyentes es tomar una forma de vida y unos valores y una creencia, sino es tomar también una responsabilidad de que este movimiento, porque el cristianismo es un movimiento, siga creciendo y perseverando. Y nos llama para esto en esa primera fórmula que él está mostrando. Pablo está diciendo, tú has visto, Timoteo, y él empieza a mostrarse como ejemplo, como modelo, cómo él ha perseverado en la fe, ha mantenido la conciencia limpia, ha guardado el evangelio que él recibió y ahora está instando a su hijo Timoteo para que él persevere, para que él siga adelante. Y mira lo que le está diciendo a él en el 2 Timoteo. Vamos a mirar capítulo 1 versículo 6. Mira lo que le dice en el 6. Por lo cual, ese es el primer consejo que le da. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo primero que le dice es, aviva el fuego del don. No lo dejes apagar. Aquí se refiere eso. Sopla. Tienes que estar avivando. Añádele el combustible. Sopla para que se convierta las brasas en llama. Está hablando de mantener una vida encendida a través de la alabanza y la adoración. Ayer estaba hablando con mi esposa, que están en Bogotá con la pastora Mariú y varios líderes de acá, la pastora Luz Dari, y me decía Pili que estaba sorprendida por uno de los profetas que está ministrando allá. Se llama David, es un muchacho de 30 años que tiene el don de profecía, de palabra de conocimiento con una exactitud, y llama por nombre propio, apellido y todo, y dirección. Entonces dice, ¿qué es esto? Por ahí me está diciendo que llamó dice, hay una persona que de apellido Ospina. Entonces salió Beto, los que conocen a Beto, ¿no? Y cuando sale Beto le dice, ¿te parece familiar este nombre, Priscila? Y les dio una palabra tremenda, ¿no? Por ahí llamó también a otro que dice, una mujer llamada Luna. Y salen dos lunas, parece un universo, ¿no? Salieron dos lunas, salió una mujer que llama Luna y María Eugenia Luna, la que nosotros conocemos. Entonces él le dice a la de acá, a la María Eugenia Luna, ¿no? Le dice, la que se llama Luna, porque ese era el apellido, la otra era el nombre. Y le dice a la Luna que si era la Luna.
le dice, corredor, era el apellido de ella. Sí, esa es la palabra que Dios tiene para ti. O sea, con una exactitud. Entonces, pero así con cada persona. O sea, Pili me estaba diciendo, porque yo conozco a Pili que ella es muy afinada en sus palabras y todo, pero ya ayer se le estaba dando también, ya estaba dando palabra profética y ya también estaba dando con nombres y todo. Entonces, ser esposo de una profeta es cosa seria, le digo. Pero cuando hablo de eso, lo que se refiere Pablo, de mantener encendido el fuego del don en nosotros. También le dice, lo segundo, le dice Pablo a Timoteo en el versículo 8, por tanto, no te avergüences del evangelio, de dar testimonio de la fe de Jesucristo. No te avergüences. En medio de la persecución y de la crisis, es muy fácil que tú y yo nos avergoncemos, que pensemos de pronto más en un costo o en un beneficio, o de pronto no incomodar. Pero Pablo le dice a Timoteo, mira, ten ánimo, no te avergüences de predicar, no te avergüences de tu fe, no lo escondas tu fe. Lo tercero que le dice, y es muy importante, el versículo 13, participa de las aflicciones de Cristo por el poder de Dios. Participa, versículo 13 y 14, dice, no, leámoslo desde el 11, del cual, hablando de la aparición de Jesús, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Mira lo que dice Pablo. Él está diciendo, yo mismo, aunque estoy preso, no me avergüenzo del evangelio, dice él. No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué es lo que había en el corazón del apóstol Pablo? Mire, yo no me voy a avergonzar, yo voy a guardar este depósito. Y le dice, versículo 13, retén, mantén la forma o el plan o el diseño o el modelo de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén las sanas palabras. Esta palabra sanas significa saludables, es decir, guarda el evangelio sin alteración, guárdalo en fidelidad. Y le dice en el versículo 14, guarda el depósito, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti. Ese es un llamado del Señor a nosotros hoy en la fe. Cuando se requiere de dar testimonio, cuando se requiere de perseverar, cuando se requiere de mantenernos, Pablo dice, no te avergüences, porque más adelante va a decir algo, porque si te avergüenzas de él, él se avergonzará de ti. Qué tremendo. Todos queremos que cuando esto termine y se ponga quizás más candente, y quizás llegue un momento del arrebatamiento, el final, lo que sea, el Señor nos dijo, ¿por qué hacemos un llamado y le decimos a la gente que confiese públicamente? Porque el Señor dijo, aquel que me confiesa públicamente, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Eso es algo bien claro. Ahora, en el capítulo 2, ¿qué le dice Pablo también a él? Aquí en el capítulo 2, mira cómo comienza. Tú pues, hijo mío, y me encanta esto, que él está hablando a un hijo, no le está hablando solo a un discípulo, no le está hablando solo a un creyente, le está hablando a un hijo. Y yo te animo en algo. Un hermano de aquí que yo aprecio mucho, él tenía una frase que me ha acompañado en mi vida. Él decía, lo importante no es quién te escucha, lo importante es quién te sigue. Tienes discípulos, porque la palabra Dios espera de parte nuestra como fruto de nuestra madurez. No me diga que tú eres maduro porque sabes mucho. Muéstrame tu madurez porque le has dado importancia a ese llamado, a ese comisionamiento de Dios para levantar discípulos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Timoteo, yo me he reproducido en ti, tú eres mi hijo en la fe, yo te engendré, yo te he dado
ánimo, yo te he dado ejemplo, te he dado testimonio, me has visto perseverar, has caminado conmigo, has visto mi fidelidad y mi lealtad. Ahora toma la posta y corre como yo lo he hecho. No te avergüences, no te desanimes, es lo que él le está diciendo a él. Y lo primero que le dice acá es un llamado a esforzarse en la gracia. Tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y eso es algo que pareciera mutuamente excluyente. Esfuerzo y gracia, pero realmente es un complemento. Se requiere de nuestra decisión para levantarnos de una manera intencional a ser fieles en el Señor. Mire, nos podemos desanimar, nos podemos enredar en cosas, y por eso Pablo ve en Timoteo 4 cosas claras en esos versículos siguientes. Ve una genuina dedicación al apostolado, al discipulado, al Señor, una genuina dedicación. Ve una auténtica devoción de vida, una vida conectada con Dios, una vida devocional, disciplinada, una vida de oración y adoración perseverante. También ve una legítima disciplina en su vida. Timoteo era un ejemplo de disciplina desde su niñez, desde su propia casa, desde su propia familia. Lo vio en su madre Eunice, en su abuela Loida, o no sé si es al contrario, lo vio en ellas, en la abuela y en la mamá, en su casa. Timoteo persevera en esto, y ahora Pablo le exalta y le dice eso, y le dice que vio en él una correcta dieta espiritual, porque era un hombre que amaba la palabra, siempre amó el discipulado y perseveró. Y le entrega a él, le dice: hay algo que tienes que tener en cuenta. Este manto que yo te estoy entregando a ti, le dice, busca a hombres fieles, escoge discípulos que estén dispuestos a discipular a otros, escoge personas idóneas, fieles, que han demostrado fidelidad a la fe, al amor, que han demostrado fidelidad al Señor. Búscalos y entrégate a ellos, levántalos, pero que ellos como requisito estén dispuestos a hacerlo a otros. Y yo quiero animarte como iglesia. No sé cuánto tiempo llevas tú en el Señor, un mes, un año, 3 años, 20 años, pero sí hay algo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Siempre el cristianismo ha estado a una generación de su extinción. Si no nos multiplicamos, ¿qué cristianismo estamos hablando? ¿Qué pasaría de la fe que hubiese pasado si los discípulos no hubiesen cumplido el mandato del Señor de hacer discípulos y de reproducirte? Tal vez tú dices: yo vivo muy ocupado, tal vez no es que tengo tantos compromisos. Hermano, tu trabajo no es una excusa, tu trabajo es el lugar donde Dios te ha puesto para que levantes discípulos, para que tú estés en tu casa, donde vives, en el barrio, en tu profesión, los dones que tienes, para que levantes a otros. Entonces le da una tarea trascendental de encargar a otros. Y hay un llamado. La tercera cosa que le habla en el capítulo 12 es, le dice: Timoteo, es necesario que tú participes en el sufrimiento y la persecución. Y le dice: mire, ser cristiano no es un asunto menor. Ser cristiano realmente es de perseverancia, y no es solamente para que lo vivas tranquilo. Ser cristiano no es que me gané la casa, la beca y que todo va a ser bien. No, ser cristiano también va a requerir de nuestra parte esfuerzo, ánimo. Por eso él lo llama. Y dentro de esto le pone 3 ejemplos de los cuales Timoteo debe tomar como ejemplo para su vida en la perseverancia y en la permanencia. Lo primero, el ejemplo de un soldado. Le habla que como soldado sufre penalidades. Le dice: como soldado sufre penalidades. No te enredes en los negocios de este mundo. Y es que los soldados, ten en cuenta que cuando Pablo está hablando de esto, el Imperio Romano gobernaba y había lleno de soldados disciplinados. Es más, Pablo, como era en ese momento un malhechor para el Imperio Romano,
él mantenía 24 horas al día atado a un soldado romano. Y Pablo, al ver la abnegación, ¿qué muestra esa parte de ser como soldados en la fe? Uno, un soldado es abnegado. Dos, es disciplinado. Como soldado debe tener disciplina en su vida. Como soldado es obediente a las leyes, a los mandatos, a lo que se le requiere. Como soldado son leales, es leal. Y como soldado también tiene un compromiso de cooperación en medio de aquel régimen en el cual ha sido llamado. Así que Pablo nos dice: Timoteo, aprende de los soldados. Tú eres un soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados del Señor hay aquí? Disciplina, lealtad, dedicación. Luego le dice, como atleta, mira el ejemplo de los atletas. ¿Qué es lo que podemos hablar de los atletas? Los atletas tienen una vida disciplinada. Ellos pagan un precio alto de dieta, de esfuerzo, mientras muchos jóvenes están jugando y están desperdiciando su tiempo. Los que son atletas o competidores de alta rama, ellos están esforzándose, ellos están pagando un precio, por eso obtienen la corona, por eso hay un premio. Y le dice, ningún atleta puede ganar si no lucha legítimamente. Y aquí hay un llamado para que puedan ver la corona, para que puedan ser intencionales en la manera de vivir. Y la idea que él conlleva son los competidores de alta gama o los competidores olímpicos. Yo te pregunto, ¿eres tú un atleta de Jesús? Somos atletas que sabemos que va a haber una recompensa, que va a haber una corona. El Señor nos habla de una corona de gloria y debemos competir de una manera legítima. Y lo tercero, le dice, mira el ejemplo de los labradores. Dos cosas de los labradores. El labrador o el agricultor, el que siega, dice, trabaja duro, con esfuerzo, con perseverancia. El cristianismo, Él nos está haciendo un llamado para que seamos cristianos, soldados, atletas o labradores que perseveran y que trabajamos duro. Él dice, hay recompensa para el labrador que siembra y persevera. Pero también le dice algo más del labrador. El labrador también es alguien que tiene paciencia y espera. Y le dice, Timoteo, no importa si en este momento tú me ves en la cárcel, que tú ves que estoy a punto de morir. Timoteo, persiste, sé paciente, persevera. Y por último, ¿cuál es el llamado que él hace? Finalmente, él le dice a Timoteo, mira el ejemplo de Jesús. Sigue a Jesús como modelo. Y él mismo se pone como modelo el sufrimiento que él está padeciendo. Cuatro cosas finales, cuatro grandes verdades o razones por las cuales tú y yo debemos perseverar en la fe. Lo primero que le dice Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo le dice, nosotros servimos y adoramos a un Señor resucitado. Adoramos a un Señor que venció, a alguien que en debilidad venció a la muerte, en debilidad despojó al que tenía el imperio de la muerte. Aunque para el mundo Jesús fue un perdedor, fue alguien débil, vino como un cordero. Pablo le dice a Timoteo, cobra ánimo y mira el ejemplo y el modelo de aquel Jesús que hoy está resucitado, que venció a la muerte, que hoy es el Señor de señores, que está reinando. Y le dice, mira, la tumba está vacía, pero el trono está ocupado. No te desanimes. Él tiene la victoria y llegará el momento de la recompensa. Y llegará el momento, mire, no nos desanimemos cuando vemos que la violencia aumenta, que los malos cada vez se multiplican, la corrupción que vemos, la ignominia, todo lo que vemos de persecución. Cómo hoy en día parte de esa radicalización ideológica es presentar al cristianismo, como lo dijo alguna candidata en la última campaña, que dijo que uno de los peores acontecimientos para Colombia era el cristianismo. Así, abiertamente. ¿Por qué? Porque esta sociedad está constantemente en una guerra, porque no es ella, no es humana. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades.
Hay todo una, podemos decir, una planeación, como dice la palabra del Señor, una guerra cósmica. Por eso Pablo le dice a Timoteo: recuerde a quién le servimos y que Él vendrá en gloria. Y en Apocalipsis, lo que muestra el Señor al final, cuando estaba viendo todo esto, el apóstol Juan dice que él lloraba amargamente. Lloraba, Apocalipsis 5, que él lloraba amargamente porque veía que no había nadie que pudiera abrir los sellos. No había uno digno, no había quien pudiera abrir los sellos. Esos sellos eran todos los decretos del Señor para la restauración, edificación y salvación de la humanidad. Y un ángel viene y le dice a Juan: no llores más, porque hay uno que venció, hay uno que es digno, hay uno que murió, hay un cordero inmolado que venció en la cruz, y Él es digno de desatar los sellos. Él es el único que merece la honra y la gloria. Lo segundo, la segunda cosa que le dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pero le dice algo muy importante: recuerda esto, Timoteo, aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. No ha habido persecución que haya logrado callar la voz de la palabra del Señor. Como dice en 2 Tesalonicenses, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Qué es lo que pensaba el Imperio Romano? Si matamos a Pablo, si los acusamos de haber incendiado esto, se acaba el cristianismo. Pues no. Dice que la gente, al verlo en prisión, antes cobraba ánimo y predicaba con mayor ahínco y mayor perseverancia y mayor abnegación y compromiso. Tengamos en cuenta que no habrá absolutamente nada que logre apagar el crecimiento del reino de los cielos. Sigue creciendo, sigue extendiéndose por encima de todo. Lo tercero que le dice él: debes estar dispuesto a pagar el precio, porque nuestro Dios ha decidido salvar a los escogidos a través de la predicación del evangelio. Hay gente destinada, apartada por Dios desde antes de los siglos, que deben escuchar la predicación de la palabra a través tuya y a través mío. Hay personas que están esperando que tú y yo nos levantemos de nuestras sillas acomodadas, que salgamos de nuestras oficinas, de nuestros trabajos, de ver las películas y todo esto, y podamos saber que en nuestros hombros está la salvación de la humanidad, que Dios ha escogido hacerte a ti y a mí partícipe en la redención de este mundo, que somos colaboradores de Él, que somos escogidos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que dice que tú y yo reinaremos juntamente con Él. Y dentro de esto hay un pensamiento muy importante que tenemos que tener en cuenta. El Señor le dice entonces a él: sufre penalidades, sufre penalidades. Mira lo que dice versículo 11, capítulo 2, versículo 11, dice: palabra fiel es esta. Y esa es la cuarta cosa: Dios es fiel a sus promesas, lo mismo que a sus advertencias. Versículo 11, y terminamos con este versículo. ¿Qué dice Pablo? Timoteo, no te desanimes, ten en cuenta esto, que le servimos a un Dios fiel. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también ¿qué? Viviremos con Él. Y aquí no se refiere a la muerte solo física en forma de martirio. Está hablando de morir a nuestras vidas, morir a nuestros deseos, morir a nuestro propio placer para vivir para Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Sigue el mismo hilo de pensamiento: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si tú estás sufriendo persecución, señalamiento, si se burlan de ti, Pablo dice: tenlo por sumo gozo. Dice Jesús: tengan por sumo gozo cuando os persigan por causa de mí. Si morimos con Él, también ¿qué? Viviremos con Él o reinaremos con Él. Si sufrimos, también ¿qué? Reinaremos. Pero mira lo que dice: si
le negaremos, Él también ¿qué? Wow, ¿cómo así? Esto venía muy bueno. ¿Cómo así que si lo negamos, Él nos va a negar? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dios es fiel a su palabra. Si escogemos menospreciar nuestras vidas por Él, Él nos va a levantar. Si escogemos perseverar con Él, Él nos va a levantar. Si sufrimos con Él, vamos a reinar. Pero si lo negamos, Él también nos negará. Qué tremendo, qué tremendo. Por eso estos hombres escogieron morir para poder reinar por Él. Y luego en el 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué está diciendo? Dios es fiel a sus promesas, pero también a sus advertencias. Si nosotros vivimos una vida, no solamente negar significa decir yo niego al Señor, no, pero con mi vida, con mis hechos, con mi propósito de vida, cómo estoy viviendo el cristianismo, una religiosidad. Para mí, ser cristiano es solo asistir 2 horas el domingo y eso es ser cristiano. La Biblia dice que cristianismo va mucho más allá. Habla de una vida intencional, una vida de esfuerzo, de sufrimiento, de abnegación, de dedicación, de compromiso, de discipular, ir más allá de complacernos a nosotros mismos y de realmente solo girar en torno a nosotros. Se trata de tener y poner mi vida al servicio de Él, porque la palabra de Dios no puede estar presa en una cárcel, ni tampoco presa en un cristiano de banca. Tampoco. No podemos detener el avance del evangelio. Es muy importante 2 cosas. Voy a hacer un llamado final y no quiero hacerlo general. Solo aquellos que realmente hoy con esta palabra han sido tocados en su corazón y quizás te has dado cuenta que has tenido un cristianismo de banca, un cristianismo nominal, pero que realmente te hace falta, como Pablo le está diciendo a Timoteo, esforzarte. Que hoy quieres tomar una decisión de comprometerte para ser un soldado de Jesús. Volver a tomar ese vestido de soldado, volver a ir a la carrera como atleta, volver a levantarte como ese labrador para extender el reino del Señor. Si te has avergonzado del Señor, quizás necesitas mayor fortaleza, mayor consistencia, un cristianismo más auténtico y más real. Yo quiero pedirte que vayas aquí y vamos a pedirle al Señor, como Pablo le dijo a Timoteo, no te he dado espíritu de temor, no te he dado espíritu de intimidación, sino de poder, amor y de dominio propio. Vamos a pedirle al Señor que nos despierte nuestro corazón, que despierte nuestro corazón para perseverar, para ser modelos y ejemplos para esa sociedad. Señor, que nos haga hoy soldados verdaderos, que el futuro de esta nación está sobre nuestras espaldas. Si tú no estás discipulando, hoy toma la decisión. Señor, yo quiero discipular, yo quiero multiplicarme en otros, yo quiero pasar la posta, yo quiero entregar este depósito, este legado a otros, como Pablo le dijo a Timoteo, escoge hombres fieles, idóneos, que quieran, que estén dispuestos a reproducir este legado de la fe, de la doctrina, del cristianismo. Este es un llamado para algunos que en su corazón quieren decirle: Dios, dame más pasión, dame más consistencia. Señor, yo quiero sufrir penalidades por causa tuya. Yo quiero tomar la cruz. Yo quiero, Señor amado, como dice tu palabra, para reinar. Yo quiero morir aquí, Señor. Yo estoy dispuesto. Señor, gracias por cada persona que está aquí en pie. Gracias, Señor amado, por el llamado que tú haces a nuestras vidas y corazones. Como tú les dijiste a los apóstoles, como le hablaste a Pablo y Pablo a Timoteo. Hoy, Señor, hay unos levantados delante de ti, Señor. Vamos a hacer esta oración. Amado Señor, hoy nos arrepentimos de toda mediocridad, de todo cristianismo sin pasión. Hoy nos arrepentimos porque la llama de pronto ha estado humeante
porque hemos perdido la pasión, el fuego. Hoy, Señor, permítenos avivar el fuego del don con el cual tú me llamaste. Que esa llama que se encendió cuando tú me llamaste se encienda en mí, en el nombre de Jesús. Dame pasión, dame fuego, produce en mí ese amor por las almas, produce en mí la misma vehemencia, la misma abnegación que vemos en el apóstol Pablo. Quiero seguir tus pisadas, oh Jesús, servir con pasión, con esmero, así me toque padecer y sufrir por el evangelio. Señor, levanta mi vida y mi corazón, permíteme reproducirme en otros. Señor amado, úsame, que no me avergüence de hablar de ti. Hoy tomo la decisión de no avergonzarme del evangelio y de la fe. Hoy me levanto en el nombre de Jesús, así como lo hice cuando comencé contigo. Señor, usa mis manos para orar por enfermos, usa mis labios para predicar tu palabra. Señor, que podamos levantar una nueva generación de pasión, de pureza, de consagración, de persistencia. Que podamos, amado Dios, llevar delante de ti una generación santa y una generación de fuego para este mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amados, vamos a caminar en persistencia. Recuerda que tú eres un soldado del reino. Eres un atleta que está corriendo una carrera y que Dios te ha levantado para que siembres como agricultor la palabra del Señor en esta generación. Dios les bendiga a cada uno grandemente.